Bueno, vamos entonces a concluir lo que sería el capítulo 3 el día de hoy. Y les recuerdo, tenemos el examen programado en Didactic para el 28 de septiembre. Esto quiere decir que es el próximo martes. Entonces nada más queda la clase de hoy, la de mañana viernes, y el examen es el martes a la hora de clase. Entonces, por favor, para que lo tomen en cuenta, vayan preparando los ejercicios. Ok. Bueno, entonces vamos a retomar esto de modelado. Estamos viendo cómo extraer información de lo que queremos controlar, y uno de los sistemas que voy a tomar como de referencia son los sistemas hidráulicos. Bueno, estos sistemas están encargados de pues representar el movimiento o dinámica de fluidos, y sobre todo vamos a trabajar con fluidos incompresibles, es decir, con los fluidos que no cambian su densidad con la presión. ¿Ok? Y entonces ahí vamos a tener dos propiedades importantes, o dos conceptos básicos, no bien propiedades, sino conceptos. El primero que es importante es lo que se denomina como el gasto o el caudal. En un sistema de un fluido, el caudal lo vamos a definir como cuánto cambia el volumen del fluido con respecto del tiempo. ¿Sale? Entonces es una derivada. Entonces es derivada del volumen en un cierto diferencial de volumen con respecto del tiempo. ¿Ok? Y si en especial nosotros consideramos que tenemos una tubería y esa tubería tiene un área constante, es decir, el área transversal es constante, entonces el cambio del volumen lo podemos expresar, si el área es constante en la tubería, como el área por la velocidad que tiene el fluido. Entonces, cuando estemos en una tubería, el caudal lo podemos calcular a través de la velocidad que tenga el fluido, suponiendo que el fluido tiene una velocidad constante en toda esa área transversal, lo cual en la práctica no lo es, ¿no? Porque hay efectos de fricción en cerca de las orillas. Pero bueno, una suposición es que eso es constante. Entonces, aquí la clave es que el volumen en un cierto diferencial de volumen es área por distancia X. Entonces, el área es constante, entonces nada más queda área por la tasa de cambio del desplazamiento del fluido, entonces eso es la velocidad, ¿no? Entonces el caudal lo pueden expresar como área por velocidad de fluido. Si hay alguna duda, me dicen, por favor. Bueno, otros dos principios aquí importantes es lo que se llama el principio de Pascal. Y lo que les dice es que si ustedes aplican una cierta presión a un fluido que no es compresible, es incompresible, y que se encuentra en equilibrio, eso también es muy importante. La fuerza, cuando ustedes aplican una fuerza, esta se transmite en todas direcciones y en todos los puntos del fluido. Y esto lo que les genera es que si ustedes aplican una fuerza, aquí esta fuerza por esta área va a ser igual a esta fuerza 2 por el área 2. ¿Ok? Y entonces esto es lo que se utiliza generalmente para los sistemas hidráulicos, por ejemplo, en los talleres de automóviles, ¿no? Para poder levantar el auto. Utilizan esta idea del principio de Pascal, donde juegan con estos, los diámetros de las tuberías. ¿Sale? Bueno, el otro principio, que sí lo vamos a utilizar mucho más, es el principio de Bernoulli. Y entonces, aquí lo que le dice es que ustedes tienen una tubería, ¿ok? Y tienen un cambio de altura en esa tubería. O sea, una parte está en altura H1
y otra está a una altura H2. La energía total en la primera sección tiene que ser la misma que la energía total en la siguiente. Esto quiere decir que en la primera sección la presión más la energía cinética que tiene el fluido, que es un medio de la densidad por la velocidad, más la energía potencial que tendría el fluido, que sería la densidad por la gravedad por la altura 1, tiene que mantenerse en esta otra sección de la tubería que se encuentra a una altura H2. Entonces, aquí, en este caso, la presión 2 más la energía cinética más la energía potencial debe ser igual en las dos partes. Entonces, aquí es como si tuviéramos una discontinuidad en lo que es la tubería, pero se debe de mantener la energía total en ambos. ¿Vale? Esto creo que lo debieron de haber visto un poco en su curso segundo de física, que es ondas y termodinámica. O si Sí. no, también lo vieron desde un poco desde la prepa, ¿no? ¿Sale? Bueno, ¿cómo nos pueden ayudar estos principios para lo que queremos nosotros, que es controlar eventualmente un sistema que incluya un fluido? Bueno, vamos a ver este ejemplo, y este ejemplo trata de ilustrarles un poco la dinámica que se genera en este tipo de sistemas con fluidos. Y fíjense, es un tanque. Déjenme adelantarme a mostrar la figura, ¿ok? Porque creo que es más ilustrativo. Este es un tanque de almacenamiento que se encuentra a una altura H2 del nivel del piso. ¿Sale? Y este tanque va a estar acumulando líquido. ¿Ok? Este líquido está ingresando por medio de una bomba y esta bomba ingresa un caudal que es proporcional al voltaje aplicado. Esto quiere decir que entre mayor sea el voltaje que le aplico a la bomba, mayor va a ser el caudal que voy a estar aplicando. ¿Ok? La idea es que yo lo que quiero, mi variable que yo quiero controlar es la altura del líquido o del fluido en el tanque. ¿Ok? Y yo lo que estoy asumiendo es que este tanque entra fluido por la parte superior, pero también hay fluido de salida en la parte inferior. Y en esta parte inferior hay una salida de líquido y el tanque normal en su área transversal tiene una área A1 y en su área de salida tiene una área A2 que es mucho más chiquita. De esa manera pues se puede acumular el líquido ahí, ¿no? Y entonces eventualmente lo que ustedes quieren es controlar la altura del líquido en el tanque a través de manipular el voltaje que ustedes van a tener en la bomba. Entonces, la variable manipulada va a ser el voltaje que le aplican a la bomba y la variable controlada va a ser la altura del líquido en el tanque. ¿Se entiende el planteamiento? Sí, en teoría tendríamos que dejar pasar la misma cantidad de agua que sale, ¿no? Va a depender a qué nivel lo quieras. ¿Sale? Sí, o sea, si ya estuviéramos en un nivel estable, Sí. el agua que sale tiene que ser la misma que la que entra para que se quede ahí. Exacto. Si tú quieres mantener un nivel, lo que sale aquí en la parte inferior debe ser igualito a lo mismo que ingresa. Y si tú dejas de ingresar líquido, o sea, si la bomba la apagas, se va a vaciar. ¿Sale? Eso es lo que tienes que ver, digamos, en tu modelo. Eso es lo que te tiene que representar. Si tú eventualmente mantienes un caudal constante que sobrepasa al caudal de salida, lo que tienes que ver es que empieza a aumentar, 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 hasta que eventualmente físicamente involucra que se desborda. ¿Sí me cachan? ¿Eso? Sí, porque Y sale menos de la que entra, entonces se exacto. va a subir el Se va nivel. acumulando hasta que llegue un punto pues, en que se va a desbordar. ¿Sí? Sale. Ahí vamos.
Bueno, ¿cómo lo podemos considerar? Bueno, vamos a aplicar el principio de Bernoulli vamos a suponer que tenemos dos etapas. La etapa del tanque y la etapa del área transversal y la etapa de salida. ¿Sale? Entonces, el principio de Bernoulli lo vamos a aplicar con respecto del líquido en el tanque y la salida. ¿Sale? ¿Ok? Ok, entonces fíjense, la clave aquí, vamos a suponer que el tanque inicialmente ya está en un nivel constante. Entonces, al momento de que esté en un nivel constante, ingresa líquido, sale líquido y vamos a suponer que ya está en un nivel constante. Entonces, el agua, perdón, no es el agua, sino el líquido que ustedes estén almacenando, en la superficie vamos a suponer que está en reposo. Entonces, la velocidad que va a tener el líquido en la superficie va a ser 0. Entonces, aquí vamos a aplicar el principio de Bernoulli y entonces en la parte aquí arriba ya tendríamos, está abierto el tanque, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir que esté abierto? Que la presión en ambos lados es la misma, entonces la podemos cancelar. Entonces, fijan, en el principio de Bernoulli no aparece la presión. Entonces, lo que sí es un medio de la densidad por la velocidad en la superficie más ρ por la gravedad por la altura H1, que es la altura del nivel del piso con respecto a la altura del tanque. Esto tiene que ser igual a un medio de ρ por la densidad por la velocidad del líquido a la salida más 2G por H2, que sería la altura que tendría el tanque en el punto de salida. ¿Vamos bien? Ok. Aquí la suposición es lo que les decía, que en la superficie estamos considerando que de líquido en el tanque está en reposo. Entonces, la velocidad 1 se cancela. Y entonces ustedes pueden despejarme la velocidad de líquido a la salida. Y se fijan, la velocidad de líquido a la salida va a ser igual. Aquí ustedes tendrían la velocidad de salida al cuadrado va a ser igual a 2G. Y aquí sería H2 menos H1. ¿Sale? ¿No es 2G phi? 2G rho, la No, sí, densidad Rho. que se cancela. Si te fijas, aquí tienes densidad, todo esto se va. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, se fijan, esta H2 menos H1 es la altura neta que tiene el líquido en el tanque, que sería este de aquí. Este sería H2, H1, que sería la altura del líquido sobre la base del tanque. ¿Sale? Entonces, de ahí nosotros podemos despejar lo que es la velocidad, el caudal de salida. El caudal de salida sería el área transversal de salida por la velocidad del líquido. Entonces, aquí sería A2 por la raíz, en este caso, de 2G por la altura del líquido sobre la base del tanque. Esto quiere decir que, bueno, si la altura del líquido es mucho mayor, el líquido va, pues suena hasta lógico, va a tener un caudal mayor de salida. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Aquí lo que sigue es evaluar el principio de conservación y decir la cantidad de líquido en el tanque, ¿ok? El caudal total que se acumula en el tanque
debe de corresponder a lo que entra menos lo que sale. ¿Sale? Y entonces el caudal total en el tanque es el área transversal, o sea, es todo este volumen. ¿Cómo cambia este volumen con respecto al tiempo? Entonces, este volumen es A1 por H. ¿Cómo cambia eso con respecto al tiempo? O sea, es derivada de A1 por H. Y esto tiene que ser el caudal de entrada menos el caudal de salida. Entonces, sustituimos. El área 1 es una área constante, entonces esta puede pasar, sale de la diferenciación y sale dividiendo. Se fijan, aquí está dividiendo. Y tenemos que el gasto de salida es A2, 2G por H, y el gasto de entrada es proporcional al voltaje de entrada. ¿Ok? Y entonces lo que obtenemos es una ecuación diferencial de cómo cambia la altura en el tanque con respecto de el voltaje de entrada. ¿Sale? Esa es la ecuación diferencial para mí de mi sistema dinámico. Y ahí me dice cómo cambia la altura. El detalle aquí que tenemos que considerar es que aparece la altura, que es mi variable controlada. Fíjense que aparece ahí, pero aparece dentro del radical. Entonces, es una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Entonces, esta ecuación diferencial, por ejemplo, en el caso que veíamos, si recuerdan, el caso del péndulo, lo que hacíamos era, vamos a buscar aproximar la dinámica. En el caso del péndulo lo hacíamos cuando los desplazamientos del péndulo eran muy chiquitos. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a considerar que el tanque está operando en una condición de operación, o sea, en una condición de un cierto altura promedio y un voltaje promedio. ¿Ok? Y entonces estos valores suponemos que son constantes y entonces los podemos sustituir en la ecuación diferencial. Si se fijan, la derivada de una constante es 0, entonces aquí les va a quedar menos A2, A1, raíz de 2G, la altura promedio más K-in, o sea, la constante de entrada en la bomba, A1, el voltaje de entrada promedio. Esto lo que los lleva es a una expresión que les dice en promedio cuál es el voltaje que necesitan aplicar para una cierta altura promedio. ¿Ok? Y es muy intuitivo. Ahí les dice que si ustedes quieren una altura más alta, una altura más grande, pues tienen que poner un voltaje más alto, pero en una proporción de la raíz de la altura. ¿Ok? También si el área abajo del tanque es mayor, pues esto van a querer que requieran un voltaje mayor, porque entonces hay más líquido que está saliendo del tanque. ¿Sale? Entonces, y lo que vamos a hacer es encontrar la dinámica o encontrar cómo se comportan los pequeños cambios de la altura alrededor de este punto de operación. ¿Sale? Y eso se llama el proceso de linealización. ¿Ok? A ver, hasta aquí no sé si haya dudas. O sea, con lo que estamos aquí es suponiendo que no va a cambiar en el tiempo porque siempre va a haber un voltaje constante que le vamos a aplicar y siempre va a haber una salida constante, ¿verdad? Ajá, lo que queremos es ver cómo son esos pequeños cambios en el tiempo alrededor de esta condición de operación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si digamos que hipotéticamente el tanque fuera de 10 metros la capacidad y lo queremos a 7 metros, Sí. entonces le podemos empezar a meter un chorro de voltaje para que se llene hasta 7 y luego regresarlo al punto de equilibrio. No, ahí en 7 tú lo que quieres ver es qué tanto cambia alrededor de 7 metros pequeños cambios de voltaje que producen cambios de altura. Y es lo que vamos a encontrar, esa respuesta dinámica. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí el punto es, la ecuación diferencial es no lineal. Es esta que está aquí. Y lo que vamos a recordar es me imagino que fue en cálculo diferencial.
por ahí había una herramienta que le llamaban la aproximación de Taylor. Y lo que hacían era, eso les permitía encontrar una aproximación lineal de una función que fuera no lineal. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, vamos a utilizar una expansión de Taylor de esta parte no lineal de la ecuación diferencial. Oh, perdón. De esto. ¿Ok? Y entonces, si ustedes recuerdan, vamos a hacer la expansión de Taylor, siempre se hacía alrededor de un punto de operación, y el punto de operación es este valor promedio H mayúscula. Y entonces la función es f evaluada en el punto de operación más la derivada evaluada en el punto de operación h minúscula menos h mayúscula, que estas son las variaciones de la altura promedio. ¿Sale? Aquí pueden sacar ustedes su derivada y la evalúan y esto ya lo pueden calcular. Y al final lo que vamos a hacer es sustituir los valores promedio que tenemos. Y esto lo que les va a llevar es a encontrar cómo cambian esas pequeñas variaciones de la altura con respecto de pequeñas variaciones del voltaje en esa condición de operación. Y eso lo que los lleva es a esta ecuación diferencial cuando sustituye. Y esto, si se fijan, ya es una ecuación diferencial lineal. Uy, cole, no se ve nada. Sí, porque la variable es h gorro y aquí también todo lo demás constante. Eso ya lo pueden sacar función de transferencia y esta es la función de transferencia. ¿Sale? Es un sistema muy sencillo, es de primer orden porque nada más tienen una derivada. De hecho, ni siquiera tiene sentido el espacio de estados, es una derivada. Y aquí la idea es que esto tiene un polo. Y si se fijan, el polo va a estar en menos A2 entre A1 raíz de G entre 2H. ¿Sale? Es un polo real. Y esa es la función de transferencia del sistema, ¿ok? Hidráulico. Que es una respuesta muy sencilla. A ver, no sé si tengan alguna duda aquí. Aquí, bueno, lo que voy es, aplican los principios físicos, en este caso el principio de Bernoulli. Al final llegan que el cambio en la altura es una ecuación diferencial no lineal. Y lo que van a hacer es aproximarla en una condición de trabajo para el tanque. Y esto les va a dar un voltaje promedio. ¿Ok? Y de ahí pueden encontrar la aproximación lineal por medio de Taylor, la expansión de Taylor, y pueden encontrar ya su función de transferencia. ¿Sale? Bueno, eso es lo que quería ver de los sistemas hidráulicos y este sistema en particular va a ser el que vamos a utilizar para su proyecto de clase. Y déjenme ponerles. El proyecto que van a realizar va a ser un sistema, pero no un sistema de un tanque, sino un sistema con dos tanques, que está más interesante. Aquí la idea es que ustedes van a tener un primer tanque y este tanque, la salida del primero es la entrada del segundo y tienen una bomba. Entonces aquí tienen un sistema en el que lo que quieren controlar es la altura en el tanque de abajo, pero con el suministro del tanque de arriba. No sé si me cachan.
La variable que quiero controlar va a ser la altura H2 y yo lo que quiero manipular es el voltaje aquí. Entonces, este es un sistema en que tiene 2 tanques en cascada. ¿Sale? Y el primer tanque tiene 2 salidas de agua. El primer tanque tiene una válvula que le podemos hacer que abrir o cerrar, pero en realidad este es como una fuga que se puede simular. Es un sistema físico, de hecho hoy se les voy a mostrar el video que lo tenemos en el laboratorio. ¿Sale? Bueno, este sistema, su ecuación diferencial son dos, es de la altura del primer tanque y la altura del segundo tanque, es no lineal y pueden encontrar en este caso la aproximación lineal, que es lo que hicimos nosotros. Y esto al final esta es la función de transferencia de la altura 2 con respecto de los cambios en el voltaje de entrada. Es un sistema de segundo orden. Y aquí están los parámetros físicos del sistemita. ¿Ok? Y bueno, lo que ustedes tienen que hacer es generar un control para poder regular la altura y lo van a hacer con un control que le vamos a llamar un proporcional integral con un término de prealimentación y un PI y un no lineal. Bueno, no les voy a dar más detalles, nada más quería que vieran el sistemita y el modelo. Y déjenme les muestro un video del... Este es el sistema, aquí están los dos, si fijan aquí está el tanque superior e inferior, y aquí viene el líquido que está entrando. Y aquí estamos activando el control. Aquí, si no mal recuerdo, la altura que ustedes quieren controlar queremos regular a, no estoy seguro si son 15 centímetros en el tanque 2. Y ustedes están controlando el caudal sobre el tanque de arriba. Entonces lo quieren controlar a 15 centímetros en el tanque 1. Este sistemita utiliza unos sensores de presión en la parte inferior de cada uno de los tanques para poder medir la altura. Entonces, la presión en la parte inferior es proporcional a la altura del líquido. Todo está controlado en LabVIEW y la idea es que ustedes puedan, pues ojalá nos permita la pandemia, probar su proyecto directamente en el sistema físico. Y aquí está cómo lo controlan a 15 centímetros. Y aquí se ve que está bastante bien controlado. Este sistemita tiene el gran reto de que como está cayendo el líquido, las burbujas generan mucho ruido en la medición de la altura. Y es por eso que se ve todo este ruidazo que tiene, pero por las burbujas que se generan. ¿Okay? Y profesor, por ejemplo, eso en ese programa o en el control, ¿cómo se programa? ¿Qué? O sea, digamos, ya tenemos, ahorita lo que tiene ustedes o lo que hemos visto ahorita es en papel. Sí. Pero para programarlo y que la maquinita lo haga. Se hace en LabVIEW. De eso lo vamos también a ver. Sí, ahorita como que nada más estoy dando una probada, digamos, algo así. ¿Sale? ¿Y va a haber alguna oportunidad de ir al laboratorio? Ojalá que sí. Yo espero que sí. Esto está funcionando ahí. Ay, aguántenme, necesito tomar esta llamada, permítanme.
Perdón, tuve que tomar esta llamada. Ok, bueno. Vamos a hacer una simulación del sistemita hidráulico que lo tengo aquí en Teams. Por favor, váyanse a Jupyter Notebooks y le van a dar aquí donde dice sistemas hidráulicos. Descárguenme esta libreta. Profe, no vemos su pantalla. Perdón. Ya. Aquí en publicaciones, no. Archivos. Me van a poner Jupyter Notebooks aquí en esta sección y me van a descargar el que dice Sistema Hidráulico IPINB. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a entrar a Colab. Y acuérdense que lo que tienen que hacer es subir Notebook. Entonces, a ver dónde la tengo. Aquí descargas. Ok. Entonces ahí ya está el sistemita. De hecho, vienen los dos, el sistemita de primer orden de un tanque y también del de dos tanques acoplados. Entonces, acuérdense, aquí lo que tienen que hacer primero es ir corriendo cada una de las celdas. Lo primero vamos a instalar la librería de sistemas de control. Ya está. ¿Sí lo pudieron hacer? ¿Descargar la libreta? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces aquí nada más le vamos a dar a instalar lo que son los comandos de control y NumPy y Matplot. Vamos a trabajar con el modelo lineal. Entonces, en el modelo lineal, ustedes tienen que esta es la variación de la altura con respecto a variaciones del voltaje. Y esta es la condición de operación. Estos parámetros son los parámetros del sistema físico que les mostré del laboratorio. Nada más tengan cuidado, las unidades están en centímetros. Aquí están, las unidades estos diámetros están en centímetros, todo está en centímetros, voltaje, segundos. Entonces, por eso la gravedad son 981 centímetros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, aquí le estoy dando la ganancia. Este es el diámetro del tanque, son 4.45 centímetros. El diámetro de salida es 0.32. Y entonces calculo A1, que sería el área 1, que sería el diámetro entre 2, o sea, el radio al cuadrado por pi. ¿Ok? Y lo que voy a considerar es que la altura la voy a colocar promedio de 5 centímetros. Las unidades son centímetros, ¿eh? Aquí calculo el voltaje promedio, el voltaje medio, que es 2 por G por H, raíz cuadrada, A2 entre el voltaje promedio. Y lo que voy a hacer es, voy a calcular toda esta constante A2 entre A1 raíz de G entre 2H y la voy a llamar P como el polo. Y después voy a simular, fíjense, lo que voy a simular en este caso va a ser que yo le doy un pequeño variación de 1 volt, ¿ok? Está originalmente en 0, 1 volt, y después lo quito. Entonces, lo que ustedes van a ver, no se me asusten, es que tienen que ver que inicialmente aumenta hasta que se llena, hasta que llega a un valor de estado estable, y cuando le quito el voltaje, porque aquí estoy dando como un
un escaloncito de voltaje, nada más. Cuando lo quito, se vuelve a caer y vuelve a caer a la condición de nominal. ¿Sale? Entonces, esto es lo que tienen que ver. Este es el voltaje, la variable manipulada en rojo, y la variable controlada es la variación de la altura. ¿Sale? A ver, no sé si pudieron. Y que me entiendan eso que está aquí arriba, esa es la clave. Si ustedes hacen, en lugar de ponerle aquí de 1, le ponen 2, pues lo que van a hacer es que la altura, fíjense que va a ser mucho mayor. Aquí llega como a 4 y cachito. Aquí ya alcanzó como 7 y cachito. ¿Sí? Estos serían unidades de centímetros. Pues lo regresamos. ¿Sale? Lo que estoy utilizando es el comando lsim, porque acuérdense que le estoy considerando una entrada de voltaje y simulo cuál sería la respuesta del sistema lineal. Ok, he usado el sistema lineal. Ahora, el sistema de tanques acoplados, lo único que voy a hacer es trabajar la función de transferencia, esta última, que es la función de transferencia de la altura del segundo tanque con respecto del primero. Y lo que estoy suponiendo es que el tanque superior y el tanque inferior son exactamente de las mismas dimensiones, entonces son los mismos diámetros. Aquí en este caso, el voltaje promedio que necesitamos tener es de 2.41 volts para lograr una altura de 5 centímetros. Si aquí, por ejemplo, yo le pongo que sea 10 centímetros, el promedio pues es mucho más grande, ¿no? ¿Sale? A ver, no sé si lo pudieron ejecutar la primera parte. Sí, profe. ¿Sí? El segundo, aquí estoy considerando que la altura del segundo tanque, yo quiero que sea 7 centímetros. Y aquí, bueno, aquí es un sistemita donde es de segundo orden. Y es mucho más lento, es lo único que quiero mostrarles. Con respecto del primero, como son dos tanques, la dinámica se va a hacer más lenta, porque en lo que pasa del primero al segundo es lo único que cambia. Se vuelve mucho más lento la respuesta del sistema. Pero es exactamente lo mismo. Aquí estoy definiendo estas constantes como A, B, G y D. Estas A, B, G y D. Y con esto estoy dando la función de transferencia, que ya es de segundo orden, y la simulación. Entonces es básicamente lo mismo. Ok, lo pueden tomar como referencia para después, te digo, este va a ser el proyecto que van a trabajar al final, pero ya quería que lo empezaran a ver, que es un sistema de 2 tanques acoplados de agua. A ver, no sé si haya preguntas hasta aquí. Traté de ponerles una descripción de cómo operaba y básicamente función del proyecto. ¿Dudas? ¿No? Muchachos. Intento averiguar mi existencia en este mundo, profe. Ok. No se tarda mucho. Yo creo que sí. Profe, Mate. bueno, es un poquito diferente la pregunta a esto que vimos ahorita, pero es que ya sabemos que los estudiantes por ejemplo, de ciencias químicas e incluso de economía, pues ellos que ni siquiera tienen laboratorios, pues les han permitido ir en grupos al laboratorio.
Pero eso ya lo están haciendo. Ujú. Entonces, creo que la facultad pues no se ha permitido, no sé si a alguien le haya permitido en la facultad, biología tal vez o algo así. No, no tengo ni idea. La verdad, no nos han dicho nada. Yo no podría darles información, no la tengo. Lo que te puedo decir es, por ejemplo, aquí en el instituto, yo estoy en el ICO. En el ICO sí estamos permitiendo, pero de grupos pequeños, o sea, están viniendo de 3 o de 5. Entonces, para ciertas prácticas. No estoy seguro en la facultad cómo lo estén manejando. Yo sí les aseguro que si hay la posibilidad, sí me interesa que vayan al laboratorio a probar al menos su proyecto, porque la idea del curso es que hagan tanto el proyecto como las prácticas en los sistemas que tenemos ahí. Entonces sí me interesaría que hicieran las dos cosas, pero eso lo tendríamos que ir viendo por ahí de ya mediados de octubre, noviembre, para que hicieran tanto las prácticas como como la evaluación del proyecto ya en el prototipo. Bueno, Pues ojalá que sí, que podamos sí, ir. sí, yo les mantengo al tanto ahí. Bueno, ok, entonces, la tarea no me la tienen que entregar, la tarea es trabajo ¿cómo se llama? De Para su preparación para el examen, autorrealización, profe. para su autorrealización y para preparar el examen. Entonces vamos a empezar a hacer algunos problemas, porque el examen es el martes, acuérdense, ¿sale? Entonces voy a empezar a hacer aquí algunos problemas en el Open Board. Y entonces voy a empezar vamos a hacer, pues ese que está ahí, el B315. A ver. En el B315, la idea es que te dice obtenga la representación, una representación también. Oh, Dios mío. Una representación en espacio de estados del sistema mecánico. Ok. Donde U1 y U2 son entradas. Y Y1 y Y2 salidas. Ahorita lo dibujo. Este es, este es un sistema masa resorte amortiguador. Aquí tienen una masa. Aquí tienen un resorte. Y aquí le aplican una fuerza, perdón, sí, una fuerza M1. Aquí es Q1, K1. Y acá abajo tienen otra masa, M2. Y aquí tienen un amortiguador, B. Y aquí tienen otro resorte, K2. Este es el desplazamiento Y1 y este es el desplazamiento Y2. ¿Sale? Y déjenme ver. Aquí hay otra. Se supone que hay una fuerza aquí, U1.
Hay otra fuerza aquí, U2. Entonces, las fuerzas están sobre las masas 1 y 2 y el desplazamiento de la masa 1 es Y1, el desplazamiento de la masa 2 es Y2. Entonces hay que encontrar una representación en espacio de estados para ese sistema. O sea, ese es el problema. Este es el B315. ¿Sale? A ver, ¿cómo lo podemos resolver? Aquí la clave son dibujar los diagramas. De cuerpo libre, ¿no? Exacto. Y si se fijan, en la masa 1, si el desplazamiento positivo es hacia abajo, cuando ustedes jalen hacia abajo la masa 1, el resorte va a ir en dirección opuesta. Sí, lo jala hacia arriba, ¿no? Y esto va a ser un K1 por Y1. ¿Ok? Ahora, la masa 2 va hacia abajo. Cuando ustedes van hacia abajo, ¿sale? Fíjense que el amortiguador iría en dirección opuesta. ¿Ok? Y la relación va a depender de la diferencia de desplazamientos. En este caso sería Y2 punto menos Y1. Acuérdense, pero son de velocidades. ¿Ok? Y también el resorte va a ir opuesto y va a ser K por Y2. ¿Ok? Y positivo, aquí vamos a tener U2 y aquí vamos a tener positivo, déjenme ver si estaba así. Es positivo U1, ¿no? Ajá, y esta también va a ir hacia acá. Y no tendría que tener hacia arriba lo del amortiguador. Iría Gran en pregunta. dirección, no, iría, si en M2 va hacia arriba, en M1 iría hacia abajo, van opuestos. Eso es algo que no me queda claro, profe. O sea, el amortiguador, ¿no se supone que si M1 quiere bajar, también le impediría bajar? Depende de cuál es el desplazamiento que tenga en Y2. Porque el amortiguador tiene un principio y un final. ¿O Exacto, por qué? exacto, porque el amortiguador lo está jalando de ambos extremos. Entonces todo depende de cómo se esté moviendo el otro extremo también. Ok. ¿Sí? Vamos a aplicar ley de Newton. Y fíjense, en este caso es la masa 1 por su aceleración, que sería Y1 doble derivada. Entonces aquí es igual a menos K1 Y1 más U1. Y aquí sería más B Y2 punto menos Y1 punto. ¿Sí? Y tendrían la siguiente, que sería M2 Y2 doble derivada. Y aquí tendríamos menos KY2 menos BY2 punto menos Y1 punto más U2. ¿Sí? Aquí voy a despejar la aceleración. Si fijan, aquí lo pueden poner como menos K1 entre M1, Y1. Voy a juntar el término que tiene aquí menos B, M1, Y1 punto. Y tendría más B entre M1, Y2
punto más 1 entre M1 U1. ¿Sí? Sí. La segunda derivada de la desplazamiento 2, aquí sería, si se fijan lo podemos poner aquí, sería B entre M2 Y1 menos K entre M2 Y2 menos B entre M2 Y2 punto más 1 entre M2 U2. ¿Ok? A ver, no sé cómo, si van bien. Y ya de ahí obtenemos el espacio de estados. Exacto. Ahorita le seguimos, ¿eh? Apenas, no sé, ahorita sí lo hacemos completo, ahí voy. Nada más quiero que más o menos me entiendan cómo llego ahí. ¿Sí? Ahora, en espacio de estados vamos a definir los estados. Entonces, y acuérdense que vamos a tomar posiciones y velocidades. ¿Ok? Y entonces, en este caso, ya que tenemos los estados, tenemos que sacar las derivadas de cada uno de los estados. Y en la primera está fácil, ¿no? Porque es la derivada de la posición en la velocidad, entonces aquí nos va a quedar x2. Y luego la derivada de la velocidad es la aceleración 1, y aquí ya la tengo, aquí se fijan es menos K1 entre M1, Y1, que sería el estado 1, menos B entre M1, el estado 2, más B entre M1, el estado 4. ¿Sí? Más 1 entre M1, la entrada 1. Derivada de la posición 2 es la velocidad 2, que es x4. Y luego x4 punto, aquí es, se fijan, B entre M1, X. Aquí hay un error, aquí debe ser X1. Es B entre M2, ¿no? Perdón, B entre M2, pero aquí sería X2. Porque se fijan, aquí debe ser velocidad. Menos K entre M2, X3, menos B entre M2, X4, más 1 entre M2, U2. Y ahí está ya en espacio de estados. No sé, si tengan dudas, a ver. Y, profe, Bueno, si desde un principio hubiéramos supuesto que el amortiguador
ayudaba a la masa 2 y restringía a la masa 1, ¿hubiera salido algo diferente que esto o sale lo mismo? Sería como invertido en signos, ¿no? Es que te quedaría el signo invertido, sí. Y entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para saber qué razonamiento es el correcto? La regla de oro es cuando tú derivas la segunda derivada, la aceleración, y pasas todos los términos asociados con la aceleración aquí, pasas y1 acá, te deben de quedar con valores positivos. Y aquí en y2 aceleración, pasas y2 del otro lado y y2 velocidad y te van a quedar con valores positivos. Te deben de quedar así, no te deben de quedar con signos encontrados cuando Ok. acumulas los términos. O sea, las derivadas tienen que dar todas positivas, Exacto. de un mismo lado de la igualdad. Ok. Sí. ¿Dudas? A ver, vamos a hacer el que sigue. B318. Vamos a hacer ese. B318. Dice, obtenga la función de transferencia x1 ds entre vs y x2 ds entre vs del sistema mecánico. Vamos a ver. Creo que lo dibujé muy chiquito, pero bueno. Uy, no. Queda muy feo. Es un sistema donde tienen un coche que tiene aquí una masa M1, tiene un resorte y tienen aquí un amortiguador. Y esto es K1, B1. Y lo tienen ligado con otro auto o otro cochecito. Masa 2. Aquí es K3. Y esto igual va. Este es K2 de 2. Y déjenme ver, aquí tienen una fuerza U. El desplazamiento aquí le llaman X1 y el desplazamiento aquí le llaman X2. Todo esto está fijo. Se supone que está. Sí. ¿Ok?
Bien. Muchachos, necesito signos de vida. Sí, profe, todo bien. Bueno, aquí la clave es igualmente los diagramas de cuerpo libre. Entonces, en este caso en particular, podemos pensar que B1 y K1 ambos restringen el movimiento de M1 o no. Sí. Vamos a suponer que la posición positiva es hacia la derecha. Entonces, aquí van a tener un K1, X1. Y aquí van a tener un B1, X1 punto. ¿Sí? Y van a tener la siguiente masa, que es la masa 2. Que estos, si se mueve hacia la derecha positivo, va a ir en contra aquí K2, X2. Para M1 no vamos a tomar en cuenta K3. Sí, nada más aguántenme. Ahí voy. Ah, perdón. Ahí voy. Y déjenme ver. Si yo lo muevo, esto es B2, X2 puntos. Lo que quiero que veamos es, si yo lo muevo hacia la derecha, imagínense que lo mueve el coche hacia la derecha, el resorte hacia dónde los jala. Hacia atrás. Hacia atrás, ¿no? Bueno. Entonces, aquí me faltaría poner... Va a tener tres fuerzas. Aquí sería B2, X2 puntos. Y aquí sería K3. Y esto va a ser X2 menos X1. ¿Ok? Y entonces, si va en dirección opuesta, aquí debe ser K3, X2 menos X1. ¿Ok? Y aquí nada más, en dirección positiva, va a ir la U. ¿Ok? ¿Sale? Las tres fuerzas en M2 irían en dirección negativa. Entonces nos llevan signo negativo. Sí, ahorita cuando haga la sumatoria, sí. Ah, ok, sí, es cierto. La sumatoria de fuerzas, aquí sería para M1, es M1, X1, aceleración. Aquí tendríamos menos K1, X1, menos B1, X1 punto, más U, más K3, X2, menos X1. ¿Sí? Y aquí sería M2, X2, doble derivada. Y aquí sería menos K2, X2, menos B2, X2 punto, menos K3, X2, menos X1. Ya estoy. Lo que les decía, si ustedes me agrupan aquí en estos, todo lo que tiene X1 en la primera, aquí sería M1, X1, doble derivada, más B1,
x1 punto más k1 más k3 x1. Y aquí tendrían k3 x2 más u. Y aquí les quedaría m2 x2 doble derivada más b2 x2 punto más, aquí sería k2 más k3 x2 y aquí les quedaría k3 x1 y ya. Fíjense que aquí es lo que les decía, les queda del lado izquierdo, les quedan positivas. Sí. ¿Sí? Hasta ahí tienen las ecuaciones diferenciales. Ahora lo que tienen que calcular son las funciones de transferencia. Hay que aplicar transformada de Laplace. De Laplace. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es aplicar transformada de Laplace en ambos lados. Y fíjense que aquí les queda muy fácil porque les va a quedar x1 de s factor de m1 s al cuadrado más b1 más k1 más k3 y esto es igual a k3 x2 de s más u de s y x2 de s aquí me falta una s, b2 s sí. ¿Se entendió? Aquí, bueno, me falta cerrar aquí un paréntesis. Aquí son condiciones iniciales 0. ¿Dudas? Fíjense que aquí lo que podemos hacer es sustituir. Si queremos aquí nada más despejar K2, digo, definir X1 entre U, fíjense que lo podemos hacer así. Tienen X1 de S, factor de M1, S cuadrada, más B1, S. Aquí lo que voy a hacer es despejar X2, y entonces les va a quedar K3, que va a multiplicar a K3 entre y aquí les va a quedar x1 de s más u de s. A ver, no sé si les queda claro ahí. O sea, sustituyó la segunda ecuación en la primera, ¿verdad? Exacto. Sí, nada más despejé quién es x2 y lo pasé acá.
Ok, sí. Y si se fijan, entonces aquí ya les queda, aquí ya lo pueden, ya les queda muy fácil porque les va a quedar x1 de s factor de, al momento de que este término sea el denominador, lo pasen multiplicando los dos lados, les va a quedar m1s cuadrado más b1s más k1 más k3 y les va a quedar multiplicando por m2s cuadrada más b2s y aquí sería menos, aquí se va a pasar restando este k3 al cuadrado y del lado derecho les va a quedar m2 cuadrado y ya ahí sacan la función de transferencia. Nada más pasan dividiendo esto acá. Y ya entonces les va a quedar x1 entre u. Profe, Bueno, ¿me puede explicar otra vez lo de cuando pasamos a Laplace? Cuando sustituye en esa parte. a No, ver, abajo. de lo verde a lo azul, ¿vamos bien? Sí. Ok. Si te fijas, si te fijas de esa expresión que está aquí, tú tienes que x2 de s es igual a k3 por x1 de s entre, pasas dividiendo el polinomio, ahí está, ese es x2, ¿no? Y entonces todo esto es lo que estoy sustituyendo como x2. No sé si se alcanza a ver. Sí. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es sustituyendo esto. ¿Cómo van? En la última parte, ¿cómo factorizó K3? Lo que pasa es que si te fijas, aquí tienes K3 lo tenías de aquí y aquí también lo tienes este K3 aquí, entonces te va a quedar K3 al cuadrado. Pues tienes estos dos términos K3 aquí, que multiplican a X1. Pero como lo pasas del lado izquierdo, pasa con signo negativo. Ok, ya, vale, ya lo entendí. Ok. Bueno, ahí nada más te digo, pasan despejando y pues ya tienen todo. ¿Sale? Quedaría K3 arriba, ¿verdad? K3 arriba, ¿cómo que K3 arriba? ¿Dónde? O sea, quedaría X de 1S es igual a K3 sobre y todo lo demás, ¿no? O sea, no sé cómo explicarme. Ah, O sea, no, cuando ya pase de eso.
No estoy... A ver, espérame. Déjame ver cómo se le hace. Ay, Dios mío. Ok. Al final, lo que vas a tener es que x1 de s entre u de s. Vas a tener aquí m1 s cuadrada más b1 s más k1 más k3. Cierras. m2 s cuadrada más b2s más menos k3 al cuadrado. Y aquí en el numerador te va a quedar m2 s cuadrada más b2 por s más k2 más k3. Así. ¿Es lo que me preguntaba? Sí, y luego se eliminaría una parte de... Ah, no, No, perdón. no, Perdón. No, ya no limita. Bueno, vamos a dejarlo aquí y el viernes, no sé si quieran que veamos otro o nos vemos ya en el examen o qué onda. ¿Podríamos hacer otro, profe? A ver, vamos a hacer una vez. Pero si quiere el viernes, o sea, es que como ¿Viernes? viernes. Ok. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a hacer otro el viernes, entonces.